Bien. Les voy a consultar, esta vez no pretendo que lo digan por micrófono, pero si lo quieren hacer no hay problema. ¿En dónde nos podíamos encontrar sus consultas? Según lo que vimos el lunes pasado. ¿En qué lugares específicos de la consulta principal yo me puedo encontrar una subconsulta? Bueno, en el Where. Estuvimos trabajando mucho con una subconsulta en el Where. Bien. Después, en el From, ¿sí? Ese va a ser como la frutilla del postre, cuando hagamos una subconsulta en el From. ¿Y en dónde más? En el Select. A ver cómo lo podrían decir de una mejor manera eso. Porque todo forma parte del Select. O sea, el Select sería como toda la consulta. Entonces, ¿en qué parte del Select? Bueno, eso que puso ahí Marcos, ¿qué sería ahí? Lo que me devuelva subconsulta, ¿qué sería de la consulta principal? Una columna. Bueno, perfecto. Entonces yo puedo tener subconsultas en la parte hoy del where, en la cláusula where, ¿sí? Un ejemplo de esto es la primera que hicimos, por ejemplo, ¿sí? Acá estábamos trayendo los datos de todos los libros cuya cantidad de páginas sea mayor al promedio, ¿sí? Pero después acá se le puede aplicar todo lo que vimos hasta el momento. Yo podría decir, rehaciendo esta, podría decir todos los libros en inglés cuya cantidad de páginas sean mayores al promedio. ¿Y qué me cambia? Hagamos a las siguientes dos consultas para ver si entendieron esta parte. Primero, ¿cuáles son los libros en inglés, ¿sí? Cuya cantidad de páginas sea mayor al promedio? Listar los libros en inglés cuya cantidad de páginas sea superior al promedio de páginas y listar los libros cuya cantidad de páginas sea superior al promedio de páginas de libros en inglés. Fíjense, parece la misma consulta, pero es distinto. ¿Entienden la diferencia entre una y la otra? Eso es clave antes de empezar a hacer la consulta. La primera me pide, o sea, en la primera, los libros que voy a ver van a estar en idioma inglés. ¿Sí? En esta de acá, en la A, los libros que voy a ver van a estar en inglés. Los libros que voy a promediar pueden estar en cualquier idioma. En la B, los libros que voy a ver pueden ser de cualquier idioma. Los libros que voy a promediar van a estar en inglés. ¿Sí? Esto es bastante común que uno confunda lo que se pide y ponga el join que vamos a necesitar poner en un lugar incorrecto. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer la primera de ellas. Entonces, yo necesito que el libro sea en inglés. Así que a esto, vamos a mostrar solo el título. A esto, ¿qué le tengo que agregar para que sea en inglés? Un join a idiomas. Bueno, vamos a ponerle el alias L y un join a idiomas. Estoy grabando, ¿no? Un join a idiomas. Perfecto. Entonces, el idioma del libro tiene que ser igual al ID de la tabla de idiomas y acá le voy a pedir que el idioma, el nombre, sea inglés. Eso es lo primero que voy a exigir. Y luego que la cantidad de páginas del libro, que ya sé que es en inglés porque lo puse en el Word, sea mayor a esto que voy a copiar y pegar de acá, que es el promedio de páginas pasado a float, ¿sí? Por eso multiplico a 1.0, pasado a decimal, de la tabla de libros. Entonces, no sé qué resultado me va a dar esto porque se me ocurrió recién la consulta, pero
todo lo que voy a ver acá van a ser libros en inglés, ¿sí? Que tengan un promedio de páginas mayores, perdón, una cantidad de páginas mayores al promedio, ¿sí? ¿Cómo podemos chequear que estos son libros en inglés? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar i.nombre, que es el nombre del idioma, y vamos a agregar l.páginas, que es la cantidad de páginas, ¿sí? Y para corroborar esto, vamos a, como otro set de datos, o sea, como otro select, vamos a ejecutar 2 selects a la vez, vamos a ver cuál es el promedio de todos los libros. Entonces, primero vamos a ver el promedio de páginas de todos los libros. Eso va a ser lo primero que veamos acá, es 325. Y acá podemos ver que todos los libros que veo son en inglés y todos superan ese valor. ¿Sí? Todo supera ese valor. Entonces, ahí resolvimos una cosa. Si se fijan, yo si, por ejemplo, un examen, ¿no? Una situación de examen, yo les doy estas 2 consultas. Ustedes tienen que pensar fríamente y leer bien lo que se le pide. Arriba está claro que los libros tienen que ser en inglés. Y no dice nada de qué criterio tienen que tener la cantidad de páginas que voy a promediar. Entonces es sobre todos, ¿sí? En el de abajo no me dice nada en qué idioma tiene que estar el libro, así que son todos, pero el promedio de páginas tienen que ser de libros en inglés. Así que no puedo promediar un libro que no sea en inglés. Entonces lo que me cambia acá, vamos a escribir prácticamente la misma consulta, pero vamos a ir sacando lo que no nos sirve. Entonces, acá vamos a, igual por ahora vamos a mostrar el idioma y la cantidad de páginas, ¿sí? Así que el join lo voy a poner, ¿sí? Pero este where acá no me interesa. Yo no quiero que el libro sea en inglés para seleccionarlo, ¿bien? Pero sí quiero que el libro sea en inglés para promediarlo. Entonces voy a hacer un join a idiomas. Acá hice algo mal porque no me pueden quedar ID de los dos lados. Así. El idioma del libro tiene que ser igual a la ID del idioma. Y acá sí voy a pedir que i.nombre sea igual a inglés. Entonces, si yo corro esta consulta de acá adentro, me va a dar un promedio. Es muy poco probable que me dé el mismo promedio que antes. Tiene que ser una coincidencia muy grande. Me va a dar un promedio distinto. Parecido, pero distinto, ¿sí? 367 en este caso. Antes creo que daba 320 y pico. Y cuando lo ejecute como un todo a esto, vamos a ver que uso el promedio de páginas de los libros que son en inglés, pero en la selección el libro puede ser en cualquier idioma, ¿sí? Pueden ver. La condición que le estoy diciendo únicamente es que supere ese promedio de páginas. ¿Ven la diferencia? Entonces, acá tenemos una consulta con subconsulta, donde la subconsulta me sirve como dato para filtrar un where, ¿sí? La cláusula where. Parecidas, ¿sí? En apariencia, pero podemos ver que son bastante distintas, ¿sí? De hecho, la consulta principal no necesita el inner join idiomas si yo no muestro el idioma. Si yo hago esto, que es lo que técnicamente me pide la consulta, el join a idiomas arriba no lo necesito, ¿sí? Y con esto funcionaría. Bien. Sí, en los choice, por eso le doy bastante tiempo, porque a veces son 10 preguntas, a veces menos, y tienen creo que como 90 o más de 90 minutos, porque tienen que leer bien, ¿sí? Analizar, si no resuelven otra cosa completamente distinta. Bueno, había un montón de otras consultas que iban a resolver ustedes, y tengo acá anotado arriba, la 12, la 17 y la 18 son consultas que no hicimos y quedaban para hoy, ¿sí? Entonces, la 12 está acá y me pide listar por cada libro el título y la cantidad de veces que fueron agregados a una biblioteca en medio digital y la cantidad de veces que fueron agregados a una biblioteca en medio físico. Bueno, si yo quisiera hacer el título y la cantidad de veces que se agregaron en medio digital, ¿cómo lo haría? ¿Sí? Recuerden que ahora en la tabla de formatos, ¿sí? Ahora en la tabla de formatos, tengo el medio.
¿Sí? El medio puede ser físico, es una F, o D para digital. ¿Sí? Acá podemos verlo. ¿Sí? Lo pongo más grande para que se vea. Ese es el formato. Entonces, teniendo esto, yo le pido lo que selecciono ahora. Hasta acá. Listar por cada libro el título y la cantidad de veces que fueron agregados a una biblioteca en medio digital. ¿Lo puedo hacer sin subconsultas a lo que seleccioné? Sí, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer select l.título from libros, que es lo único que necesito de libros, y un count asterisco, por ejemplo, as cantidad. ¿Bien? Entonces, para llegar desde el libro hasta el formato no es tanto lío. Paso por libros por biblioteca. L por B. Es el alias. Voy a sacarle zoom porque... Ahí. No tanto. Ahí. Y acá voy a poner que el ID del libro sea igual al ID del libro en la tabla de libros por biblioteca. Acá tengo el formato, pero no sé todavía si es D o F, ¿sí? Quiero calcular solo los digitales. Así que hago un join más a formatos como F punto ID de formato igual a libro por biblioteca punto ID formato. Bien, ahora ya estoy incluyendo la tabla de formatos en el join y acá voy a pedirle que f.medio sea igual que D, que es el medio digital, ¿sí? Pero algo que necesito es agrupar, ¿sí? Necesito agrupar por título del libro. Bueno, entonces acá, esto lo que me estaría trayendo es, para cada título, cuántas veces fue agregado, ¿sí? A alguna biblioteca en formato digital, ¿sí? El físico por ahora no lo resolvemos. Solo esto. ¿Sí? Me van a aparecer solamente los que fueron agregados, eso es a tener en cuenta porque usé yo inner join. ¿Sí? Ahí podemos ver, ¿sí? 1984 3 veces, 20.000 leguas 2 veces, ¿sí? Backgammon 3 veces, ¿bien? Ahora, si yo a esto le quiero agregar la cantidad que fueron agregados en formato físico o en medio físico, ¿cómo haría? Fíjense que no puedo poner count asterisco as físico y acá ponerle digital, ¿sí? Y acá poner un OR, por decirles un ejemplo. Porque el OR va a funcionar para los dos. No hay manera de decirle, bueno, el primer where usalo para el primer count y el segundo parte del where para el otro. Así que la única manera que tendría para hacer esto sería como transponiendo la información. ¿Sí? Podría yo hacer esto. Yo podría hacer acá, agregar una columna que se llame digital como medio y me cuenta cuántos digitales hubo, cantidad. ¿Sí? ¿Y cómo hago para a esta consulta pegarle otra? De hecho, esto no sé si va a funcionar, vamos a probarlo. ¿Cómo hago para a esto hacerle ahora esto otro? Acá poner físico y acá poner una F. Bien, vamos a usar union. Pero vamos a ver si nos deja, porque me parece que había una restricción con el union y el group by. Vamos a probar. No, no hay ningún problema. Entonces, acá podemos ver, ¿sí? No es el objetivo de lo que había que resolver, pero fíjense que SQL permite hacerlo, permite hacer este listado de varias maneras si nos la rebuscamos. Acá el problema es que para cada libro yo tengo dos registros. Uno para decir cuántos hay digital y otro para decir cuántos hay físicos, ¿sí? Y por ahí no era lo mejor. Pero resuelto está.
¿sí? Entonces yo lo que quiero acá no es esto, sino que yo quiero que me aparezca este libro una sola vez y que acá me diga cuántas veces, ¿no? En la segunda columna, por ejemplo, cuántas veces fue digital, cuántas veces se agregó de forma digital y cuántas veces de forma física, ¿no? Yo quiero que la columna me sirva ya para tener la contabilización, no esto. ¿Sí? No quiero que haya una columna que me diga digital, físico, así, para cada uno de los libros. Entonces, esto no es la solución. La solución va a ser un select, ¿sí? Vamos a traer el título del libro y luego una subconsulta que nos va a traer cuántos hay en formato digital. Y otra subconsulta para decirnos cuántos hay en formato físico. Y todo esto va a venir de la tabla libros con el alias L. ¿Bien? Bueno, acá adentro yo tengo que escribir la subconsulta que va a tomar el ID de la consulta principal para poder contar cuántas veces ese ID se agregó al libro por biblioteca de forma digital. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es contar cuántas veces ocurre, cuántas filas hay de libros por biblioteca, ¿sí? Y acá podría copiar esto, porque básicamente es esto, ¿no? Es contar cuántas veces, acá le puse una de más, bien, contar cuántas veces aparecen libros por biblioteca, ¿sí? Esto está mal ahí. ¿Cuántas veces aparecen libros por biblioteca? Join a formatos, ¿sí? El ID de formato tiene que ser igual a libros por biblioteca, punto y de formato. Hay algo que no le gusta, vamos a ver por qué. Select count, asterisco, from, libros por biblioteca, ahí está. Entonces, lo que hago es contar cuántas veces aparecen libros por biblioteca, ¿sí? En medio digital. Y cuántas veces aparece en libros por biblioteca en medio físico. Así tendría el formato la subconsulta, pero esto no está bien. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que no está bien? Bueno, lo puedo probar. Esto no puede ser el resultado, ¿sí? Tiene que ser una coincidencia enorme que cada libro tenga exactamente la misma cantidad en digital y en físico. Entonces, lo que habíamos dicho es, la subconsulta tenía que tomar la lógica propia, es decir, que el medio sea digital, ¿sí? Pero además, ¿cuál era el ID, perdón, de el libro, ¿sí? De la consulta principal. Entonces, yo a esto le voy a tener que decir, además, que el ID de libro por biblioteca, el ID del libro, tiene que ser igual al ID del libro que está en la consulta principal. Si no, no tiene ningún sentido. Si yo no uso nada de afuera en la subconsulta, en este tipo de subconsulta, entonces para todos va a traer lo mismo. ¿Sí? En cambio acá, yo le estoy diciendo, bueno, por ejemplo, para el libro 1984, que tiene el ID el que sea, contame cuántas veces se agregó en medio digital. Y para ese mismo libro, en otra columna, contame cuántas veces se agregó en físico. ¿Sí? Ahora esto tiene que funcionar, tiene que dar algo bastante similar a lo que dio abajo, pero expresado de otra manera. ¿Sí? Ahí lo pueden ver, expresado de otra manera, algo parecido a lo que había dado antes. ¿Sí? Fíjense, podemos probarlo. Vamos a visualizar 1984 y vamos a visualizar, por ejemplo, 20.000 leguas. ¿Sí? Entonces, 20.000 leguas me da 2 digital, 0 físico. Y 1984, 3 digital, 5 físico. ¿Sí? Bueno, veamos acá, con este otro que ya habíamos dicho no es la solución. Pero tendría que tener un resultado similar en la mayoría de los casos. ¿Ven? 1984, 3 digital, 5 físico.
Pero fíjense el caso de 20.000 leguas. Como usé inner join, 2 digital y nada para físico. ¿Sí? Como hizo inner join, no me va a contar 0, porque al poner inner estoy exigiendo que tenga al menos un registro para relacionar. Pero puedo, ¿sí?, inferir de que en formato físico es 0 porque no apareció nunca. Ahora, si yo quiero hacer un listado o un reporte, si me piden algo así, bueno, puedo usar una subconsulta para eso. Y sería esto de acá. ¿Ven? La subconsulta me sirve para generar una columna. O 2, o 3, o las que yo necesite. Y cuando voy a estar generando una columna con una subconsulta, es muy probable que algo de la consulta principal yo la necesite para filtrar o para hacer algo en la subconsulta. Si no, a todos los resultados me va a dar el mismo valor, va a dar algo general. Y yo lo necesito particularizar, en este caso con el ID del libro, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, vamos a ver entonces lo último, ¿sí? Si esto les quedó más o menos claro a la vista, otra cosa distinta es cuando lo tienen que hacer, ¿sí? Pero a la vista, vamos a hacer entonces, a esta consulta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar los libros que tengan más o que hayan sido agregados más cantidad de veces en formato digital que en formato físico. Más cantidad de veces en formato digital que en formato físico. Quiere decir, por ejemplo, que este no porque empata, este no porque empata, este no porque tiene más que físico que digital. ¿Me explico? Los libros que fueron agregados a bibliotecas más veces en formato digital que en formato físico. Que para hacer un sistema, ¿sí?, de una librería o algo por el estilo, es un reporte que tranquilamente me podrían pedir. Acá no se puede usar Having. ¿Por qué? Porque acá dentro, ¿sí? Primero, fíjense que acá, si yo pongo Having, no tengo manera que este Having conozca lo que calcula la otra subconsulta. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a necesitar es lo siguiente. Yo necesitaría poder decir esto. La cantidad de digitales mayor a la cantidad de físico. ¿Bien? Yo tendría que poder decir esto. Esto es lo que me propongo. Ahora, el problema es que, ya se pueden dar cuenta, no tiene ni idea el where qué es Cant digital y Cant físico. No sabe lo que es. ¿Sí? Es un alias que yo le puse acá para que en la selección se vea con ese nombre de la columna, pero en el where no puedo. Entonces, ¿qué es Cant digital para la consulta principal? ¿O cómo se genera Cant digital? Bien, Cant digital es el alias, ¿sí? ¿Y cómo se genera? Con todo esto. Así que esto es Cant digital. Y esto es Cant físico. Así que el where me tendría que quedar así. Bien. Si lo pude utilizar para seleccionar y mostrarlo, también lo tengo que poder usar acá en el where para filtrarlo, ¿sí? Entonces, si pruebo esto, ¿sí? Fíjense lo que quedó. Si pruebo esto, se tiene que cumplir. Todo lo que aparezca acá tiene que tener más digitales que físicos. ¿Ven? Que se cumple. Todos más digitales que físicos. Y imagínense que yo quiero decir, bueno, más digitales que físicos, pero que por lo menos tengan uno en formato físico. ¿Sí? Más digitales que físicos, pero al menos uno en formato físico. Quiere decir que este tiene que aparecer, pero este no, porque no tiene uno en físico. Y este tampoco. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, poner un AND y la cantidad físico tiene que ser mayor a ¿cuánto? A 0, exactamente. Ahora, fíjense lo que quedó. ¿Sí? No sé si vieron la película Frankenstein o leyeron el libro, pero más o menos les puede hacer acordar a eso. Son pedazos de cosas que representan datos y que
anda. ¿Sí? Más digitales que físicos, pero al menos uno físico. ¿Sí? Pero, ¿les parece que esto podrían escribir ustedes en un papel o alguien escribirlo en un código y que sea más o menos entendible? No. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene, vamos a volver a lo que teníamos antes, ¿sí? Esto teníamos antes. Hasta acá teníamos antes. Y esto, si bien es más o menos difícil de entender, es esto, ¿no? No tenemos resuelto todavía todo lo demás. Es para cada libro la cantidad digital y la cantidad de físico. ¿Bien? Pero, si esto es el set de datos inicial para después hacer todas las otras consultas, entonces, si yo quiero hacer el título de cada libro que fue agregado más veces en formato digital que físico, entonces yo necesitaría usar esto como tabla, ¿sí? Esto ahora va a pasar a ser una subconsulta en el from, ¿sí? Una subconsulta en el from. Entonces, todo esto va a ser de dónde salen los datos. Y fíjense que acá hay dos niveles de subconsulta. Uno es la consulta principal, ¿sí? Que toma sus datos de una subconsulta, que es la que acabamos de ver. Y a su vez esa subconsulta toma sus datos de dos subconsultas para generar las columnas. ¿Bien? Bueno, esto de acá es una tabla virtual, si se quiere, ¿no? No existe físicamente en la base de datos, pero es un set de datos. Y a ese set de datos yo le puedo poner un nombre, por ejemplo, mi tabla. Así se va a llamar. Todo esto que está acá adentro, para la consulta principal se va a llamar mi tabla. Entonces, yo puedo decir mi tabla punto título, mi tabla punto cantidad digital, mi tabla punto cantidad físico, o si les gusta más, mi tabla punto asterisco, ¿sí? Y acá abajo puedo decir where mi tabla punto cantidad digital mayor a cantidad física. Y ahora queda mucho más legible, ¿sí? Ahora sí, como yo le puse un alias a toda la tabla, aunque haya sido calculado, lo puedo utilizar, ¿sí? Aunque haya sido nombrado de esta manera y que antes no lo conocía el where, ahora no lo puede conocer el where de la consulta de más adentro, pero sí lo puede conocer el where de la consulta principal, ¿sí? Entonces yo ahora puedo hacer esto y me tiene que dar el primero de los resultados que habíamos visto, todas donde la cantidad digital es mayor que la cantidad de físico, aunque la cantidad de físico sea 0, ¿sí? Lo único que estamos exigiendo es que esto sea más grande que esto. Pero si yo le quiero agregar ahora la otra condición de que físico sea mayor que 0, es tan simple como decir un AND y mi tabla punto cantidad físico sea mayor a 0. Y listo. No tengo que andar copiando y pegando sus consultas que me puedo equivocar y me da cualquier cosa. ¿Sí? Ahora las puedo nombrar con el alias que puse. Como si fuesen tablas de columnas, perdón, de una tabla existente. ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo mismo que habíamos hecho antes, con un copiado y pegado masivo donde si lo tenía que leer mañana no lo iba a entender. Ahora visualmente se va a entender, o se va a entender mucho más, igual es difícil. ¿Por qué? Porque le pude poner un alias a la subconsulta en el from, y sé que esa subconsulta en el from a su vez es una selección, que a su vez tiene una selección más para generar las columnas. Yo puedo ver los distintos niveles de ejecución que hay. ¿Es eficiente? Más o menos. Piensen que para cada dato que genero de la tabla de afuera se genera una subconsulta que a su vez genera más subconsulta. ¿Sí? Es una consulta pesadita de resolver, pero permite resolver algo que de otra manera sería muy difícil de calcular. ¿Sí? No es tan eficiente como dice Figueroa, pero es potente. Permite resolver algo, ¿sí? Que es bastante útil. ¿Sí? Imagínense que con un conjunto de subconsultas de este tipo,
yo puedo saber, qué sé yo, la cantidad de gente que pagó por X libro de X editorial y en X formato, y que para resolver eso tarde 15 minutos. Bueno, no es eficiente 15 minutos calculando algo, pero si de eso me da un listado de gente a la cual yo le puedo, no sé, vender una serie de libros o lo que sea, bueno, valió la pena, ¿sí? O sea, depende de la utilidad que tenga el reporte, ¿sí? Está la justificación de lo que, de lo que pueda llegar a llevar. Si tarda 15 minutos y lo que está haciendo es el login de un usuario, no, está mal, no puede tardar tanto. Ahora, si tarda 15 minutos y se ejecuta una vez por año, y bueno, son 15 minutos en un año, no es nada, ¿sí? Entonces, hasta acá llegamos con lo que sería la primera parte, con sus consultas, ¿sí? Tienen todos los autoevaluaciones para resolver y de ahí sale una nota, como habíamos visto, ¿sí? Y la segunda nota va a salir con, obviamente, cosas que vimos, porque las vamos a seguir usando, pero objetos de la base de datos, más específicamente vistas y procedimientos almacenados. Eso es lo que vamos a ver más adelante y se va a evaluar, pero con un TP. Ustedes van a resolver un TP con programación 3, ¿sí? Probablemente. Y si no están cursando programación 3, pueden hacer la base de datos igual, aunque no tengan el sistema, ¿sí? Es una base de datos. Ya habrán visto el enunciado y si no, fíjense que está en avisos. Y con eso tendríamos la nota de del cuatrimestre. ¿Bien? Así que practiquen bien esto, practiquen bien el tema anterior, que me parece que hay ciertas dudas ahí. ¿Está bien? Si aprobaste programación 3, lo que podés hacer es mostrarme la base de datos normalizada y la base de datos con las condiciones que puse en el TP funcionando en tu programa. Y con eso ya está. ¿Sí? Si me demostrás en una reunión de Zoom, por ejemplo, cómo tu programa hace uso de una vista, de un procedimiento almacenado, de un trigger, si lo tenés, y me sabes explicar bien cómo lo hiciste, cómo funciona, está aprobado. Esa sería la forma de evaluación. ¿Lo hacen? Lo miro. Si está aprobado, hacemos una reunión de Zoom y me lo defienden. Si estoy conforme con la defensa, tienen una nota. Si no estoy conforme con una defensa, preparan un poco mejor el tema para defenderlo nuevamente. ¿Sí? Y a eso se le suma las notas de las autoevaluaciones. Si alguien hizo la autoevaluación antes, que yo les había dicho antes, que era simplemente para conocer su nivel, ¿sí? Si alguien hizo una autoevaluación antes y considera que la hizo sin el mismo compromiso que si hubiese sido con nota, podríamos decirlo de esa manera, y quiere que como que le borre el intento, lo puedo hacer, ¿sí? Puedo borrar el intento. Traten de que sea una nota que quede justificado que lo hicieron así nomás, o se le cortó la conexión, me refiero a un 1, un 0. Si realmente trataron de hacer, ¿sí?, a conciencia el examen y les fue mal, sean honestos y estudien para sacarse una mejor nota y promediar. ¿Sí? Si sacaron un 3, pero lo intentaron hacer y se sacaron un 3, bueno, esa era su nota. Si se sacaron un 3 porque eligieron al azar y dijeron, bueno, que Ángel deje de romper, bueno, se los puedo borrar. ¿Me explico? ¿Sí? Confío en ustedes. Es su aprendizaje. ¿Sí? No es un número. Es si entendieron o no algo que lo van a usar toda su vida probablemente si se dedican a programar. Así que me parece que es mejor aprenderlo que aprobar un examen. ¿Sí? Bueno, practiquen esto. Yo esto lo voy a subir como ejemplo, ¿sí? Pero obviamente tienen varias más para, para hacer, ¿sí? Acá abajo. Todas estas tienen para ir resolviendo. Y con esto después pueden ya hacer la autoevaluación. Y si les quedan dudas, la semana que viene podemos no empezar con un tema nuevo y seguir trabajando un poco con esto. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Todavía hay tiempo. ¿Sí? No tanto, pero hay tiempo. ¿Alguna consulta de lo que estuvimos viendo recién? Tengan en cuenta que lo que hicieron fue ver cómo yo hice algo y traté de explicar un tema difícil lo más didácticamente correcto. Pero hasta que ustedes no hagan, no lo van a aprender. ¿Sí? Es como que vean a Messi hacer 100 jueguitos. Pueden no verlo todas las veces que quieran, hasta que ustedes no agarren una pelota y traten de hacerlo, no pasa nada, ¿sí? Así que practiquen.
Cuando las consultas son, entonces sí o sí tiene que tener una relación con la consulta principal. Cuando la consulta la usas para generar una columna, si no le pones nada de la consulta de más afuera, entonces sabe que en todos vas a tener el mismo resultado. Si eso te sirve, bien, pero lo más probable es que no quieras eso. Todos van a tener la misma generalidad, ¿sí? Sí, es verdad, no sé, por ahí Messi no sabe hacer jueguitos, tenés razón. Bueno, ya no queda mucho tiempo, así que si lo quieren cortar acá, podemos cortar, yo dejo de grabar. Si quieren que vuelva a entrar, no sé, 10 minutos más para alguna consulta, yo no tengo problema. Ya tengo un poquito de hambre, pero no importa. Seguimos 10 minutos más. En la normalidad hubiese sido hasta las 10, así que no hay problema. ¿Tiene más consultas para hacer? No es una molestia, ¿eh? Hay una pregunta del compañero Coronero, me pasó lo mismo. Bueno, vamos a hacer así. Yo corto acá y entro nuevamente 5 o 10 minutos. Me preguntan lo que queda, eso no lo grabo porque probablemente sean cosas más personales o particulares. Esto es lo que subo, ¿sí? Muy bien. Nos vemos una vez más un ratito.